Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que tiene un formato express y nuestro objetivo en ella, el de mi compañera Almudena Alcón y yo, y el mío propio, es presentaros el nuevo proyecto de Biología y Geología Mira de secundaria. Como el tiempo es muy ajustado y estamos muy comprometidas con que se cumpla, sabemos lo valioso que es también para todos vosotros. Todas las consultas, dudas o sugerencias que os puedan surgir a lo largo de la sesión las podéis dejar en el chat y nosotras os daremos respuesta también en muy breve tiempo. Y sin alargarnos más, pues doy paso a mi compañera. Cuando quieras, Almudena, empezamos. Sí, muy bien, muchas gracias, Marga. Iniciamos ese cronómetro con el compromiso de contar con la menor o mayor brevedad posible el proyecto de Biología Geología Mira. Bien, pues este proyecto de Biología Geología nace sobre todo de escuchar al docente. Hemos hablado con más de 1000 profesores y profesoras, pues a través de encuestas, entrevistas, talleres, y hemos recopilado información sobre las necesidades reales del aula. Falta de tiempo, exceso de burocracia, diversidad a la que hay que atender cada vez en mayor medida. Cuesta mantener la atención del alumnado. Sabemos que la forma de aprender ha cambiado, buscan lo rápido y lo visual. Hay en general desmotivación porque generalmente tampoco encuentran utilidad a lo que estudian. La transición ya sabéis que es un gran dolor de cabeza, sobre todo de primaria a secundaria, y es realmente compleja. La información a la que están ellos sometidos, porque ya están conectados a los móviles, a las redes sociales, a ese uso que hacen de la IA, mal uso, diríamos, nos habéis dicho que hace imprescindible trabajar el pensamiento crítico y dar herramientas también para enseñar el uso responsable de la tecnología. Los contenidos en la ESO, ya lo sabemos, son fundamentales, no hay duda, pero no saben estudiar, no tienen hábito de estudio adquirido de su etapa de primaria. Es importante, además de enseñarles a aprender, a darles otro tipo de, o mostrarles, a desarrollar otro tipo de habilidades o skills más allá de los contenidos. Vamos a ver ahora a qué me estoy refiriendo con todo esto, puesto que el proyecto de Biología y Geología está pensado para responder a todas las necesidades, lógicamente propias de la materia, pero también integrándolos con esas necesidades que acabamos de comentar. Es un proyecto que atiende a los distintos ritmos de aprendizaje, facilita la comprensión, cuida la transición entre etapas y cursos, conecta los contenidos con la realidad del alumnado. También, ya veréis, trabaja el pensamiento crítico además de una forma muy práctica y sobre todo acompaña al docente con recursos que son de mucha utilidad y que van a ahorraros tiempo en el día a día. Diríamos que el proyecto se basa en 3 grandes pilares fundamentales: rigor en los contenidos, sencillez didáctica y un apoyo real al profesorado. Son los libros en versión monovolumen de primero y de tercero, que disponibles en castellano, tanto en castellano como en la lengua cooficial correspondiente. También ofrecemos la versión bilingüe o la versión CLIL. Esta versión, como comentaba antes, mantenemos exactamente la misma estructura y el mismo rigor de contenidos, pero incorporando únicamente esas adaptaciones lingüísticas necesarias, tanto en el texto como en actividades, ¿vale? Para que el aprendizaje de la materia en inglés resulte natural y que el idioma no sea un obstáculo para el aprendizaje de la materia. El proyecto cubre de manera completa los bloques curriculares establecidos por la ONLOE y responde a las exigencias de las distintas comunidades autónomas. Tanto los saberes o contenidos, las competencias específicas, se organizan en torno a estos bloques que aparecen en la imagen, en la trama verde. Proyecto científico, que como sabéis siempre se le da un enfoque transversal, la geología, la célula, los seres vivos, en fin, puede haber algunos, dependiendo de la comunidad en la que tengáis, tiene ligeras variantes, ¿vale? Pero básicamente son los contenidos que se abordan en primero y en tercero. La oferta se completa con los materiales específicos de diversificación curricular, concretamente los del ámbito científico-tecnológico. Y ahora sí, podemos ver páginas del libro, vamos a hacer esa recorrida vista de pájaro que os decía antes, en el que podemos ver esta unidad
el recorrido en las páginas de la unidad y para que veáis cómo hemos aterrizado tanto las necesidades propias de biología-geología como las iniciales que os planteamos. La unidad se inicia explicando las herramientas científicas, las que corresponden a este bloque de proyecto científico, en el que se exponen qué herramientas son necesarias para poner en práctica todos los contenidos que se van a desarrollar. Esta parte práctica se va a aplicar tanto en actividades como en los retos finales o en los proyectos trimestrales que veremos a lo largo de la exposición. Las unidades empiezan con la presentación de la situación de aprendizaje. Como veis, son aperturas muy atractivas visualmente, pero a la vez veis que son muy sencillas. Parten siempre de una imagen potente, un texto breve y unas preguntitas que conectan ese texto con el reto final que se va a plantear. Los retos hay que decir que son muy sencillos y además son totalmente abordables dentro del tiempo real. Los hemos cuidado mucho para que así sea y se puedan integrar en las sesiones que dedicaremos a la unidad. Además, en la página de la derecha se incluyen unas preguntitas para detectar ideas previas y una guía o índice que orienta al alumnado sobre los apartados que conforman la unidad. Vamos a entrar ya en el desarrollo de los contenidos. Hemos hecho aquí un collage que yo creo que es súper bonito, que os da una idea. Son páginas de primero y de tercero. Queríamos que vierais el esfuerzo que realmente se ha hecho en este proyecto para facilitar la comprensión. Y para hacerlo nos hemos apoyado de diversas palancas. La primera de ellas es que hemos puesto el diseño al servicio del aprendizaje. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues que vemos que identificamos rápidamente los elementos de la página, los títulos, los textos con contenido, los resaltados importantes, los ejemplos, todo ello utilizando color y una estructura muy organizada y además muy repetitiva en las páginas. Hay guías para el aprendizaje aquí a la derecha, la miga de pan que llamamos, para que el alumnado se ubique en qué momento está, en qué punto está en la unidad. Tipografías son legibles, totalmente accesibles y las imágenes pues cumplen con esos criterios también de accesibilidad. Pasando ahora a esta página, vemos que otras palancas que hemos empleado para facilitar la comprensión son el uso de criterios para el lenguaje en el que está desarrollada la redacción de los textos. Son criterios de lenguaje claro para que sea algo sencillo y muy comprensible para el alumnado, cualquiera que sea su necesidad educativa. Lo más destacado que yo creo que me gustaría remarcar aquí es el aprendizaje visual. Como veis, el alumnado, como he comentado antes, el alumnado está aprendiendo ahora de otra manera. Busca lo visual, ahora quiere visual inmediato. El inmediato, la identificación de elementos en página y visual a través de esta forma de presentar el contenido. Se ha buscado ese equilibrio entre contenido e imagen, haciendo uso de esquemas, organizadores, donde los elementos, como veis, se integran perfectamente manteniendo, por supuesto, el rigor que debe de tener una materia como esta. En biología y geología yo destacaría el valor didáctico de la imagen. Todos sabemos, como biólogos, que seguro que nos estáis escuchando, y yo misma, que también lo soy, que ese valor didáctico de la imagen es fundamental. La propia imagen ayuda a comprender el contenido, es contenido en sí mismo. Las ilustraciones, como podéis ver, están muy cuidadas y son muy, muy precisas. Además, se ha utilizado un trazo muy marcado para que el alumnado pueda copiar o calcar incluso para poder interiorizar los conceptos que ilustran. Y además, pues este trabajo de imagen con ilustración se complementa con fotografías reales, con numerosas fotografías, tengo que decir, y de grandísima calidad. A destacar también las actividades multinivel, que son actividades destacadas en azul, con tramita azul. Son actividades multinivel porque ofrecen diferentes niveles, no solo de dificultad, sino también de niveles cognitivos. Los verbos en estas actividades se han remarcado en negrita para indicar de forma muy clara la acción. Esto se ha hecho como medida de atención a la diversidad para que el alumnado tenga muy claro la acción que tiene que realizar y, por otro lado, para el profesorado para que haga una identificación rápida y pueda elegir o priorizar según la realidad que tenga en su aula.
Si damos un pasito más sobre la tipología de actividades incorporadas en los libros, hablaría de las actividades competenciales. Aquí hemos hecho unas capturas de pantallas trayéndolas de varias páginas, que estas actividades competenciales van integradas en los apartados, van al hilo de estos apartados. Son actividades que están pensadas para aplicar los conceptos, pero sobre todo para trasladarlos a otros contextos. Generalmente pues hay un pequeño texto, una imagen que presenta ese contexto lo más real o cercano al alumnado y se trata de desarrollar de verdad las competencias específicas del área. Vamos ahora a apartados especiales. Antes comentábamos que el profesorado nos pedía herramientas para desarrollar el pensamiento crítico del alumnado. Os hemos hecho caso, hemos creado un apartado propio para ello, mirada crítica. En este caso, partiendo de unos textos sobre temas actuales, siempre conectados con la temática de la unidad, se presentan temas que hacemos que el alumnado reflexione sobre bulos, sesgos, modas o incluso noticias de actualidad que haya podido escuchar en su entorno próximo. A partir de ahí se proponen actividades muy pautadas que les ayudan a analizar, a cuestionar y, lo más importante, a construir su propio criterio, que creemos que es fundamental. También a destacar las páginas de cierre de unidades. En estas páginas hemos puesto el foco en guiar el estudio del alumnado. Son páginas en las que el alumnado va a poder organizar las ideas, repasar conceptos clave a través de diferentes tipologías de actividades, aplicar lo aprendido a través de la creación de ese producto final que se presentó al comienzo de la unidad. Además, ese reto va a estar muy pautado para hacerlo abordable y sencillo, que es fundamental. Y además también hemos dedicado un pequeño espacio a un momento de reflexión para que el alumnado pueda rellenar un cuestionario sobre cómo ha aprendido. Creemos que esto es un paso importante en esta sistematización del aprendizaje y lo hemos querido alinear con esa evaluación formativa que la LOMLOE también sugiere que se debe de hacer, ¿no?, como parte del aprendizaje integral del alumnado. Pasando ya a apartados ya especiales, ya esta última parte que quiero comentar del libro impreso, tenemos apartados en los que hemos querido poner en valor el desarrollo de habilidades, de skills. Por ejemplo, este apartado Steam Power, que aparece en pantalla, se incorporan referentes científicos, tanto científicos como científicas, vinculados a esa temática de cada unidad, mostrando no solo las aportaciones científicas que tuvieron, sino las habilidades que hicieron posible que las llevaran a cabo, ¿no? La idea es que sirvan de modelos reales para el alumnado. Y además, recordaros que en el caso de biología y geología es curricular. También se hace un guiño a la orientación académico-profesional, proponiendo una profesión conectada con la unidad, explicando en qué consiste y también conectándola con las skills necesarias para ejercerla. Por último, un apartado que personalmente creo que es muy, muy interesante son los proyectos trimestrales Aprender Haciendo. Aprender Haciendo, y veréis que aparece con metodología Maker, porque precisamente la idea es aplicar esta metodología que creemos que también conecta mucho con el desarrollo de estas habilidades, porque el alumnado va a realizar proyectos de investigación en el que tendrá que investigar, buscar información, planificar, crear, evaluar lo que ha realizado y también comunicarlo. Y todo ello trabajando en equipo, que creemos que es fundamental también en esta etapa educativa. Bien, hasta aquí el libro. Vamos a hacer unas pinceladas muy generales sobre el proyecto digital. Comentaros que bueno, claro, el proyecto de biología y geología se complementa perfectamente con un entorno digital que vais a ver que es más intuitivo y muy fácil de usar. Y además, también importante, cumple criterios de accesibilidad, ya que sabéis que hay una normativa vigente que lo exige. Hemos cuidado mucho ese aspecto. Todos nuestros recursos son accesibles y cumplen esa normativa. Este entorno digital pues enriquece la propuesta educativa de biología y geología con una serie de recursos que vamos a ir ahora hablando. No me voy a entretener, vamos a ir hablando de uno en uno. El primero que quiero destacar es los recursos para la transición. Ya nos lo habíais dicho, es muy difícil trabajar la transición y por eso hemos creado un apartado que no podía llamarse de otra manera que recursos para trabajar la transición. En él encontraréis una evaluación inicial,
al comienzo de cada curso para diagnosticar ese nivel real del alumnado al inicio de curso, bueno, en el caso del primer curso, al inicio de la etapa, y otros recursos también muy interesantes como tu selfie académico, que va a hacer que el alumnado realice una reflexión, que identifique sus fortalezas y detecte qué habilidades necesita para afrontar la nueva materia, pero que a su vez a vosotros os puede ayudar a hacer un perfil del alumnado y ver en qué puede requerir más apoyo. En este apartado hemos querido incorporar también la evaluación final del curso. Es muy importante saber cómo acaba un curso, pero también de cara con la proyección al siguiente, ¿no? Entonces, complementa perfectamente estos recursos para trabajar la transición. Vamos ahora con los recursos para atender a la diversidad o a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestro alumnado. Ya sabéis que una de las grandes apuestas de los proyectos de Anaya es sin duda la atención a la diversidad. Siempre lo hemos hecho en todos nuestros proyectos, pero en este hemos querido dar un paso más. Y por eso, como gran novedad, la atención a la diversidad va a venir aterrizada por lo que hemos llamado saberes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada unidad hemos seleccionado entre 5 y 8 saberes o conceptos fundamentales, de modo que para cada uno de ellos, cada uno de esos saberes, vamos a ofrecer diferentes tipos de recursos que van a ayudar a comprenderlo, a afianzarlo y me atrevería a decir que a dominarlo. Os lo voy a mostrar. En esta página veis las fichas de atención a la diversidad, en las que por cada saber ofrecemos diferentes tipologías de fichas, adaptación al currículo, refuerzo, profundización, todas ellas, y muy importante y también como novedad, en formato editable. Es decir, van a estar disponibles en Word para que las adaptéis a la necesidad que vosotros consideréis. Además, se ofrece una herramienta basada en inteligencia artificial para que se pueda generar podáis generar vuestras propias fichas de diversidad. Y vamos a dar un pasito más allá y también una gran novedad del proyecto Mira es que ofrecemos un programa para el desarrollo del talento que incluye proyectos de enriquecimiento pensando en ese alumnado con altas capacidades, pero también en aquel que tenga interés en ir un poquito más allá de los contenidos curriculares. Os recomiendo que indaguéis un poquito en este proyecto porque creo que os va a gustar. Seguimos con la diversidad. Y ahora vamos a hablar de unos recursos que aparte de tenerlos disponibles los docentes, también el alumnado va a tener acceso a ellos, que son los recursos que tienen un enfoque más DUA, es decir, son recursos multiformato, porque por cada uno de estos saberes que comentábamos antes, se ofrece un vídeo, un audio, infografía y texto en lenguaje claro para que el alumnado pueda trabajar sobre ellos o estudiarlos o leerlos según su estilo de aprendizaje. Además, también para cada uno de estos saberes tenemos actividades para que el alumnado practique y ponga a prueba hasta consolidar su aprendizaje o, como comentaba antes, dominar ese saber. Entonces, como veis, es un amplio espectro de recursos que afianzan y que atienden a la diversidad del alumnado. Pasamos ya a otro de los recursos que también nos pedís siempre porque, bueno, es un gran reto para vosotros la evaluación. Por eso ofrecemos un gran apoyo en este sentido, por un lado con kits, con instrumentos y rúbricas para la evaluación, pruebas de evaluación por criterios, en este caso con 2 niveles de dificultad, y también evaluaciones competenciales. También, como en el caso de la diversidad, editables en formato Word para que las podáis adaptar. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera, una herramienta para generar pruebas de evaluación asistidas por IA. No nos hemos querido olvidar de la evaluación formativa, que forma parte del proceso de aprendizaje del alumnado, y también vamos a ofrecer unos recursos imprimibles como cuestionarios y rúbricas que les va a proponer al alumnado un plan de acción para que puedan mejorar. Avanzando en más recursos, como no, los propios del área. El proyecto Biología-Geología ofrece una amplísima variedad de recursos donde el formato audiovisual es lo más demandado, sin duda. Aprender a observar a través de sus recursos para escuchar los sonidos de la naturaleza con el que hemos contado con el gran Carlos de Ita. Aprender cómo hacer ilustración científica. Conocer hábitos saludables pero adaptados a la edad. Un largo etcétera de recursos que ahora no me quiero entretener para no robaros mucho tiempo, pero recursos útiles y de gran valor y sobre todo muy motivadores para el alumnado.
Y, como comentábamos al inicio, uno de nuestros pilares es la atención y el acompañamiento en ese apoyo que queremos ser en vuestro trabajo. Por eso incorporamos propuestas que creemos que os van a ser muy útiles. Por ejemplo, la propuesta didáctica, que va a ir integrada en cada página, con sugerencias y soluciones para que las podáis consultar de una forma mucho más ágil y más cómoda. Las programaciones de aula y didácticas, que van a estar adaptadas a cada una de las comunidades autónomas. Planes y programas para trabajar técnicas de estudio. Bienestar digital, que comentábamos antes también tan importante. Plan lector y plan lingüístico. Programa de desarrollo de la comprensión lectora y un programa específico para el desarrollo del pensamiento crítico. Así que, bueno, con esta vista de pájaro con la que he querido mostraros el proyecto de biología y geología, veis que es una propuesta completísima y creo que responde a todas las necesidades tanto de la materia como aquellas que nos habéis transmitido. Yo, por mi parte, creo que he dado esa panorámica. Marga, si quieres añadir algo. Nada más, muchas gracias, Almudena. Bueno, como veis, nuestro nuevo proyecto de Biología y Geología Mira pues responde a esas necesidades del aula y, como habéis visto, pues todo el esfuerzo que se ha hecho pues para mantener esa fórmula, ¿no?, en el tratamiento riguroso de los contenidos, en aplicar todos esos criterios y estrategias necesarias para llegar a una didáctica que garantice la accesibilidad y la comprensión de los contenidos, y en todos esos suministraros, todos esos materiales y recursos que sabemos que necesitáis y que os puede facilitar, ¿no?, vuestra labor docente. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias.